Vladislao se despertó por el sonido de la puerta al cerrarse. Elena ya se había levantado, aunque el despertador marcaba las 6:30. Normalmente dormía hasta las 8, luego se tomaba su tiempo para arreglarse, se bebía el café en la cama. Hoy había oído el ruido del agua en la ducha, pasos apresurados por el pasillo. «Te has levantado temprano», dijo él cuando su esposa regresó al dormitorio ya vestida. La reunión con los coordinadores de la fundación se adelantó a las 9 de la mañana. Elena no levantó la vista mientras se ponía los pendientes. Vladislao asintió, pero algo le punzó en el pecho. Las reuniones benéficas antes se celebraban por la tarde. Elena siempre decía que el trabajo voluntario no debía alterar la rutina familiar. En el desayuno se sentó solo. Alicia también se había ido temprano, diciendo algo por encima del hombro sobre clases extra. Su hija de 17 años del primer matrimonio llevaba semanas evitando las comidas familiares, alegando preparativos para los exámenes. Antes le gustaban las conversaciones matutinas, preguntaba por los asuntos, se quejaba de los profesores. Ahora guardaba silencio. Vladislao terminó su café y se fue a la oficina. El día transcurrió entre negociaciones con proveedores, reuniones con gerentes de restaurantes. El trabajo le distraía de esa inquietud difusa que se había instalado bajo sus costillas y no quería marcharse. Por la noche le esperaba en casa una cena fría bajo papel film. Alicia estaba en su habitación, la puerta cerrada. Los golpes en la puerta no obtuvieron respuesta. «Alicia, ¿vas a cenar?» «No tengo hambre». La voz a través de la puerta sonaba tensa. Vladislao quiso insistir, entrar, hablar, pero se lo pensó mejor. La adolescencia. Todos pasan por eso. Él mismo a los 17 años evitaba a sus padres, consideraba su interferencia molesta. Elena regresó a las 10:30. Dejó caer los zapatos cansada en el recibidor, subió al piso de arriba. «¿Cómo fue la presentación?», preguntó Vladislao cuando su esposa entró en el dormitorio. «Agotadora». Los patrocinadores hicieron muchas preguntas. Elena pasó al baño sin besarle, como siempre hacía antes. «Me duele la cabeza». Vladislao se acostó, escuchando los sonidos tras la pared. Elena se quedó mucho tiempo en la ducha, luego estuvo trajinando con las cremas. Cuando finalmente se acostó a su lado, entre ellos quedó más espacio del habitual. «¿Estás cansada?», preguntó él en voz baja. «Mucho». Vladislao extendió la mano, le tocó el hombro. Elena no se apartó, pero tampoco se volvió hacia él. Su cuerpo estaba tenso como una cuerda. «Mañana es sábado. ¿Por qué no vamos a algún sitio? Hace tiempo que no salimos juntos. Tengo una reunión con el diseñador para la nueva oficina de la fundación». «¿En fin de semana?». «Solo puede el sábado». Vladislao retiró la mano. En su cabeza se formaban preguntas, pero no las hizo. Elena llevaba 5 años trabajando en la organización benéfica y antes las reuniones de fin de semana eran raras. Pero ahora había más. Muchas más. A la mañana siguiente se despertó por el olor de un perfume desconocido. Elena estaba sentada ante el tocador, aplicándose maquillaje. El aroma era diferente, más penetrante, sensual. No ese ligero floral que había preferido los últimos años. «¿Perfume nuevo?», preguntó Vladislao. «Un regalo de los compañeros de la fundación. Por mi cumpleaños». El cumpleaños de Elena había sido hacía 3 meses. Entonces no hubo regalos de compañeros. Vladislao lo recordaba, celebraron solos, en aquel restaurante donde le había propuesto matrimonio 18 años antes. Elena se levantó, se alisó la falda. Siempre se vestía con gusto, pero hoy había elegido algo más atrevido, una blusa con un escote pronunciado, una falda más corta de lo habitual. Para una reunión con un diseñador parecía excesivo. «¿A qué hora volverás?». «No lo sé. Depende de lo que dure la charla». Vladislao asintió y fue a desayunar. Alicia ya estaba sentada a la mesa, picoteando la tortilla con el tenedor. «¿Cómo van las cosas en el instituto?», preguntó él, sentándose enfrente. «Bien». «¿Los exámenes son pronto?». «Sí». «¿Necesitas ayuda con algo?». Alicia levantó la vista. En sus ojos apareció algo extraño, inquietud. ¿Culpa? Vladislao no tuvo tiempo de descifrar qué era. «No, me las arreglo sola». Terminó la tortilla y se fue a su habitación.
Vladislao se quedó en la mesa, tratando de entender qué pasaba en su casa. Su esposa se había vuelto una extraña, su hija se había distanciado. La familia que consideraba sólida y fiable se resquebrajaba por las costuras. ¿Pero por qué? El lunes fue a la oficina Dimitri. Su mejor amigo desde hacía 15 años, socio comercial, la persona en quien Vladislao confiaba sin reservas. Dimitri tenía el aspecto de siempre, traje impecable, reloj caro, sonrisa acogedora. ¿Cómo va todo, viejo? Dimitri se dejó caer en el sillón frente al escritorio. Te veo algo sombrío. Mucho trabajo. Todos curramos como burros. Pero últimamente te veo especialmente tenso. Vladislao miró a su amigo. Se conocían desde hacía más de la mitad de su vida, habían empezado el negocio juntos, habían superado crisis. Dimitri siempre captaba su estado de ánimo. Será la edad. La crisis de los 40, como dicen los psicólogos. ¿Y si no es por la edad? Dimitri se inclinó hacia adelante. ¿Cómo van las cosas en casa? ¿Por qué lo preguntas? Elena últimamente está algo diferente. La vi la semana pasada cuando pasé por tu casa. Parecía nerviosa. Vladislao se quedó inmóvil. ¿Dimitri había pasado por casa cuando él no estaba? Era extraño. Normalmente su amigo avisaba de las visitas, quedaban de acuerdo. ¿Cuándo pasaste? El jueves por la tarde. Quería comentar un contrato nuevo, pero la secretaria me dijo que te habías ido temprano. Elena salía justo de tu despacho. ¿Elena? Vladislao frunció el ceño. ¿Para qué vino a la oficina? Dijo que había recogido unos documentos para la fundación benéfica. ¿No te acuerdas? Vladislao no se acordaba. No había dado a Elena ningún documento para la fundación. Y el jueves no se había ido temprano, había trabajado hasta las 8 como siempre. Quizá me confundí de día, dijo lentamente. Puede ser. Dimitri se encogió de hombros. En cualquier caso, parecía nerviosa. Como si se hubiera asustado al verme. El resto del día Vladislao lo pasó reflexionando. ¿Para qué habría ido Elena a la oficina? ¿Qué documentos podía haber cogido? ¿Y por qué no se lo había dicho? Por la noche intentó hablar con su esposa, pero ella volvió a quejarse de dolor de cabeza y se acostó temprano. Alicia se encerró en su habitación, respondió con monosílabos a todas las preguntas sobre el instituto. La casa se llenó de silencio y cosas no dichas. Vladislao yacía en la cama, escuchando la respiración regular de su esposa, y sentía cómo crecía la inquietud en su interior como un tumor. Algo estaba cambiando en su vida, pero no entendía qué exactamente. La familia se le escurría como arena entre los dedos. Tal vez Dimitri tenía razón. Crisis de los 40. Elena también podía estar pasando por un periodo difícil. Su hija se preparaba para los exámenes, estaba nerviosa. Todo tenía explicación y pasaría solo. Así se convenció a sí mismo, quedándose dormido al ritmo del tic-tac del reloj de la mesilla de noche. El miércoles por la mañana, en el café cerca de la oficina, se encontró con Marina Petrovna. Vladislao Borisovich. La mujer sonrió acercándose a su mesa. ¿Cómo está? Hace tiempo que no veo a Elena. Estuvo con ustedes la semana pasada. En la presentación del nuevo proyecto. Marina Petrovna alzó la ceja sorprendida. ¿Qué presentación? La semana pasada solo tuvimos reuniones rutinarias con voluntarios. Elena no vino. Vladislao sintió como algo se encogía en su interior. Quizá me confundí de días. Es posible. Dele recuerdos. La echamos de menos, aparece tan poco últimamente. Marina Petrovna se fue, y Vladislao se quedó sentado con su café a medias. Elena no había estado en la presentación. ¿Dónde había pasado esa tarde entonces? ¿Y por qué mintió? Las preguntas se agolpaban en su cabeza, pero no había respuestas. Por la noche decidió hablar directamente con su esposa. ¿Cómo fue la presentación de la semana pasada? Elena no levantó la vista de la revista. Normal. Largo, aburrido. Ya conoces a esos patrocinadores, les gusta hacer preguntas tontas. Marina Petrovna te manda recuerdos. Qué amable de su parte. Dice que hace tiempo que no te ve. Ahora Elena sí levantó la vista. Por un instante brilló algo parecido a la cautela, pero desapareció enseguida. Trabajamos en departamentos diferentes.
Pocas veces coincidimos en eventos de trabajo. ¿Pero la presentación no fue general? No, solo para nuestro departamento. Marina Petrovna no estuvo presente. La explicación sonaba lógica. Vladislao quiso creer, pero algo siguió arañándole por dentro. Elena mentía demasiado suavemente, encontraba respuestas demasiado rápido. Al día siguiente decidió llevar a su esposa al trabajo. Normalmente iba en su coche, pero por la mañana se quejó de un ruido extraño en el motor. Mejor lo llevamos al taller, dijo Vladislao. Te llevo yo, y por la tarde paso a recogerte. No te molestes. Llamo a un taxi. ¿Qué tonterías dices? De camino paramos en el taller, dejamos el coche. Elena no se opuso, pero parecía tensa. En el taller, mientras el mecánico examinaba el motor, Vladislao abrió la guantera buscando el seguro. Entre los documentos encontró un ticket de aparcamiento. La dirección era desconocida. Un barrio al otro lado de la ciudad donde nunca habían estado. La fecha, anteayer. ¿Para qué fuiste aquí? Preguntó él, mostrándole el ticket. Elena miró el papel. Ah, eso. Fui a ver a una amiga. Se mudó a un apartamento nuevo, me pidió que la ayudara a elegir muebles. ¿Qué amiga? Svetlana. De la universidad. ¿No la conoces? Vladislao asintió, pero memorizó la dirección. A Svetlana de la universidad efectivamente no la conocía. En 18 años de matrimonio Elena nunca la había mencionado. Por la noche pasó por esa dirección. Un edificio alto, en las plantas bajas había oficinas, tiendas. Ninguna señal de apartamentos residenciales. El conserje le confirmó que era un centro de negocios, no había viviendas allí. Elena había vuelto a mentir. En casa, durante la cena, reinó un silencio tenso. Alicia picoteaba la comida, evitaba mirar a su padre. Elena hablaba de trivialidades del trabajo con demasiado detalle, como si tratara de llenar las pausas. Papá, dijo de pronto Alicia, ¿puedes darme más dinero para gastos personales? ¿Cuánto necesitas? El doble de lo que tengo ahora. Vladislao se sorprendió. Alicia nunca había sido derrochadora. Gastaba el dinero con sensatez, a veces incluso ahorraba. ¿Para qué tanto? Quiero comprar ropa nueva. Y cosméticos. Todas en clase ya parecen adultas y yo voy como una colegial. Es que eres una colegiala. Pronto cumplo 18. En la voz de su hija sonó nerviosismo. Alicia agarraba el tenedor tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. Bueno, dijo Vladislao. Pero explícame en qué exactamente lo vas a gastar. En ropa, te digo. Alicia, no le levantes la voz a tu padre, intervino Elena. Tú también cállate. Le espetó la chica y salió corriendo. Vladislao miró a su esposa. ¿Qué le pasa? La adolescencia. Hormonas. Tú que eres hombre deberías entenderlo. A los 17 años la adolescencia ya está terminando. En cada uno es diferente. Elena se levantó, empezó a recoger los platos. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. ¿No deberíamos hablar con ella? Sugirió Vladislao. No hace falta. Ya se le pasará. Es mi hija. Tengo derecho a saber qué le preocupa. Elena se quedó inmóvil con los platos en las manos. Claro que tienes derecho. Es solo que, no ahora. Deja que se calme. Vladislao asintió, pero decidió hablar con Alicia más tarde, cuando Elena no estuviera cerca. 2 días después, Dimitri volvió a la oficina. Esta vez avisó de la visita, pero parecía especialmente concentrado. Oye, dijo acomodándose en el sillón, tengo una pregunta delicada. ¿Cuál? ¿Hace mucho que no actualizas tu testamento? Vladislao frunció el ceño. ¿Por qué necesitas saberlo? Bueno, por amistad me intereso. Un abogado me contaba sobre cambios en la legislación. Dice que muchos documentos hay que renovarlos. No recuerdo que haya cambiado algo. Bueno, por si acaso. Más vale prevenir. ¿Y qué seguro de vida tienes? La pregunta sonó despreocupada, pero Vladislao sintió gato encerrado. Dimitri, ¿qué pasa? ¿Por qué necesitas esta información? Pero si no pasa nada. Dimitri se rió, pero la risa sonó forzada. Solo me preocupo por un amigo.
Ya no somos jóvenes, hay que pensar en el futuro de la familia. Del futuro me preocupo yo mismo. Por supuesto, por supuesto. No te ofendas, solo quería ayudar. Dimitri cambió de tema, pero el ambiente en el despacho se volvió tenso. Vladislao no entendía para qué su amigo necesitaba información sobre el testamento y el seguro. En 15 años de amistad nunca habían surgido tales preguntas. Por la noche decidió comprobar sus sospechas. Esperó a que Elena se durmiera y se dirigió silenciosamente al despacho. Abrió la caja fuerte, sacó la carpeta con documentos. El testamento estaba en su lugar. Todos los bienes por partes iguales para su esposa e hija. El seguro de vida era una suma bastante considerable, los beneficiarios eran los mismos. Vladislao se quedó sentado en la oscuridad con los papeles en las manos, tratando de entender qué pasaba. Su esposa mentía sobre las reuniones. Su hija pedía más dinero y se ponía nerviosa. Su mejor amigo se interesaba por el testamento. ¿Casualidad? ¿O algo más? Al día siguiente intentó hablar con Alicia. Esperó a que la niña regresara del instituto y entró en su habitación. Alicia, ¿podemos hablar? Alicia estaba sentada ante la mesa con libros de texto, pero era evidente que no estudiaba, las páginas no se habían movido en los últimos 10 minutos. ¿De qué? De ti. De nosotros. Siento que nos estamos distanciando. Su hija levantó la vista. En sus ojos volvió a aparecer algo inquietante. Todo está bien, papá. No lo parece. Te has vuelto callada, evitas las cenas familiares. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Solo que estoy creciendo. Alicia, soy tu padre. Si hay problemas, podemos resolverlos juntos. La niña se volvió hacia la ventana. No hay ningún problema. Entonces, ¿para qué necesitas dinero extra? Para gastos típicos de adolescente. ¿Cuáles exactamente? Alicia se volvió bruscamente. ¿Es que tienes que controlarlo todo? ¿No puedo simplemente gastar dinero sin dar cuentas de cada céntimo? No se trata de control. Se trata de que has cambiado. Y quiero entender por qué. Quizá porque te has vuelto demasiado entrometido. Te metes en todo, haces preguntas estúpidas. Alicia. ¿Qué, Alicia? Solo quiero que me dejen en paz. Su hija salió corriendo de la habitación dando un portazo. Vladislao se quedó en medio de su dormitorio sintiéndose ajeno en su propia casa. Por la noche, durante la cena, Elena se comportó especialmente cariñosa. Se interesó por los asuntos, bromeó, incluso propuso ir al teatro el fin de semana. Pero Vladislao ya no podía percibir su comportamiento como natural. Cada sonrisa le parecía falsa, cada palabra meditada. Hoy estás algo sombrío, dijo ella sirviéndole ensalada. ¿Cansado? ¿Del trabajo? De todo. Elena le puso la mano en el hombro. Quizá deberías descansar. ¿Irte una semanita a algún sitio? ¿Solo? ¿O con Dimitri? Hace tiempo que no vais a pescar juntos. La propuesta sonó demasiado interesada. Vladislao miró a su esposa. ¿Y tú no vendrías? Tengo muchas cosas en la fundación. No puedo ausentarme mucho tiempo. ¿Qué cosas? Lanzamos un proyecto nuevo. Requiere control constante. Buena idea, dijo él. Hablaré con Dimitri mañana. Elena sonrió, pero en sus ojos brilló algo parecido al alivio. Por la noche Vladislao yacía junto a su esposa y pensaba en lo poco que la conocía. 18 años de matrimonio, casa común, planes de futuro, y de pronto resultaba que sabía mentir tan hábilmente que él no se había dado cuenta durante mucho tiempo. Pero ahora sí se daba cuenta. Y eso asustaba más que todo. Al día siguiente empezó a fijarse en los detalles. Pequeños, casi imperceptibles, pero que se combinaban en un cuadro que no le daba tranquilidad. Elena regresó a casa el jueves por la noche con el pelo alborotado. Los mechones se habían soltado del peinado cuidado que se había hecho por la mañana. Cuando Vladislao levantó la vista del periódico, su esposa ya se estaba arreglando el pelo ante el espejo del recibidor. «¡Qué viento más fuerte hay hoy!», dijo sin darse la vuelta. Vladislao salió al balcón. El aire estaba inmóvil. Ni una hoja en los árboles se movía. ¿Dónde has estado? En la oficina de la fundación. Reunión larga con contabilidad. ¿En un lugar cerrado?
Elena se quedó inmóvil un segundo, luego siguió peinándose. Después pasé a ver a Svetlana. La ayudé a elegir cortinas. En su casa hay corrientes terribles, ventanas viejas. Otra vez Svetlana. La amiga que había aparecido en los relatos de su esposa hacía muy poco y muy oportunamente. Al día siguiente Dimitri fue a la oficina con un ramo de rosas caras. ¿Para quién son las flores?, preguntó Vladislao. Para tu secretaria. Hoy es su cumpleaños. Inna cumple años en enero. Dimitri miró desconcertado el ramo. ¿En serio?, me pareció. Bueno, se las daré a alguien. A las mujeres siempre les gustan las flores. Se fue llevándose las rosas y Vladislao se quedó perplejo. Dimitri nunca olvidaba las fechas. Tenía una memoria fenomenal para números, nombres, acontecimientos. Eso le ayudaba en los negocios. Durante el almuerzo su amigo se comportó de manera extraña. Hablaba de planes de futuro demasiado filosóficamente, no era su estilo. ¿Sabes qué, Vlad? La vida es algo tan impredecible. Hoy estás aquí, mañana quién sabe dónde. ¿De qué hablas? Bueno, pensamientos varios. Hay que valorar cada día, cada momento. Trabajamos demasiado, vivimos poco. Tú siempre has sido un adicto al trabajo. ¿Ha pasado algo? Dimitri se encogió de hombros. La edad, supongo. Empiezas a entender que el tiempo no es de goma. Especialmente cuando ves cómo los amigos enferman, mueren. ¿Ha muerto alguien? No, nadie en concreto. Solo en general. Ya no somos jóvenes. La conversación le pareció a Vladislao antinatural. Dimitri no era dado a tales reflexiones. Siempre vivía el día a día, hacía planes ambiciosos, no pensaba en la muerte. Por la noche Alicia se acercó a su padre cuando él leía en el despacho. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Su hija se sentó en el sillón de enfrente, pero evitaba mirarle a los ojos. Si te pasa algo, bueno, no lo quiera Dios, claro, ¿cuánto dinero nos quedaría a Elena y a mí? Vladislao cerró lentamente el libro. ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo curiosidad. En el instituto las chicas estaban hablando de herencias, seguros. Dicen que muchos padres planifican mal el futuro de la familia. ¿Y decidiste comprobar lo bien que planifico yo? Solo quiero saber, ¿con qué podemos contar? Alicia, tienes 17 años. ¿Para qué necesitas esta información? La niña finalmente levantó la vista. En sus ojos había inquietud y algo más, ¿vergüenza? Necesito planificar mi educación. Universidad, doctorado. Cuesta caro. Para tu educación tengo ahorros aparte. No necesitas pensar en herencias. ¿Y si los ahorros no bastan? Bastarán. ¿Cómo lo sabes? Quizá quiera estudiar en el extranjero, en una universidad cara. Vladislao miró atentamente a su hija. Antes soñaba con estudiar periodismo en la universidad local. Nunca se había hablado de educación en el extranjero. Hablaremos de eso cuando te decidas por tus planes. Pero en principio ¿hay dinero suficiente? ¿Y hay seguro? Alicia, ¿qué pasa? ¿Por qué preguntas con tanta insistencia? Solo quiero estar segura del mañana. A los 17 años del mañana se preocupan los padres, no los hijos. Alicia se levantó, sacudiendo irritada la cabeza. Olvídalo. Solo preguntaba por preguntar. Salió, y Vladislao se quedó sentado en el despacho tratando de entender la lógica de lo que pasaba. Su esposa mentía sobre reuniones y llegaba a casa despeinada. Su mejor amigo filosofaba sobre la impredecibilidad de la vida y se interesaba por el testamento. Su hija averiguaba el tamaño de la herencia. Cada detalle por separado tenía explicación. Pero juntos creaban la sensación de una catástrofe que se acercaba. Vladislao trató de ahuyentar los pensamientos sombríos. Quizá realmente se había vuelto paranoico. Buscaba trampas donde no las había. Elena trabajaba más de lo habitual, no había nada extraño en eso. Dimitri vivía una crisis de los 40, les pasa a todos los hombres. Alicia se hacía mayor, empezaba a pensar en el futuro, era normal para una estudiante de último curso. Pero la intuición gritaba lo contrario. El sábado por la mañana decidió hacer un experimento. Dijo a su familia que se iba a la oficina un par de horas, pero se quedó en casa, escondido en el garaje. Media hora después de su marcha,
Elena salió de casa. Miró a su alrededor, sacó el teléfono, llamó a alguien. Hablaba bajo, pero por los gestos era claro que la conversación era importante. Luego se subió al coche y se fue. Una hora después llegó Dimitri. Aparcó en la casa de al lado, pero se dirigió a su puerta. Vladislao estuvo a punto de salir de su escondite, pero se contuvo. Quería ver qué pasaría después. Dimitri caminó por el patio, comprobó las ventanas, probó a abrir la puerta. Luego sacó el teléfono, también llamó a alguien. En unos minutos se fue. Alicia estuvo todo ese tiempo en casa. Cuando Vladislao regresó fingiendo que venía de la oficina, su hija le recibió como si nada hubiera pasado. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, le preguntó. Bien. ¿Y tú qué has estado haciendo? Estudiando. Preparándome para un examen. ¿No ha venido nadie? Alicia vaciló un momento. No. ¿Quién tenía que venir? ¿El tío Dimitri no ha pasado? No. ¿Tenía que pasar? Vladislao asintió, pero entendió que su hija mentía. Había visto a Dimitri, pero lo ocultaba. ¿Por qué? Elena regresó por la tarde con bolsas de tiendas caras. ¿Has ido de compras?, preguntó Vladislao. Sí. Hacía tiempo que quería renovar el guardarropa. ¿Sola? Con Svetlana. Entiende mucho de moda. Vladislao echó un vistazo a las bolsas. Lencería femenina. Cara, bonita, provocativa. Elena nunca había llevado esas cosas. Prefería lo práctico, lo cómodo. Qué bonito, dijo él. Gracias. Svetlana insistió. Dice que me visto demasiado modesta. ¿Me lo enseñas? Elena vaciló un segundo. Luego. Primero quiero ducharme, estoy cansada. Subió al piso de arriba, y Vladislao se quedó abajo con sospechas crecientes. Lencería cara, llamadas secretas, mentiras sobre reuniones. El cuadro se iba aclarando, pero él aún no quería creerlo. Por la noche, cuando Elena dormía, registró cuidadosamente su bolso. Encontró recibos de las tiendas, pero no de aquellas donde supuestamente había comprado la lencería. Estos recibos eran de un centro comercial completamente diferente. Y además una nota en un trozo de papel. Una dirección y hora, lunes, 15:00. La letra era desconocida, masculina. Vladislao copió la dirección y volvió a poner la nota en su sitio. El lunes seguiría a su esposa para ver a dónde iba. El domingo transcurrió en un idilio familiar forzado. Elena preparó los platos favoritos de su marido, Alicia ayudó en la cocina, vieron una película todos juntos. Pero Vladislao veía la falsedad en cada gesto, oía la mentira en cada palabra. Lo que más le inquietó fue el momento en que Elena y Alicia se miraron durante la película. Una mirada rápida, casi imperceptible, pero cargada de entendimiento. Como si compartieran un secreto. ¿En qué piensas?, preguntó Elena al notar su ensimismamiento. En el trabajo. Los fines de semana no hay que pensar en los asuntos. A veces no consigo desconectar. Elena apoyó la cabeza en su hombro. ¿No te irás a descansar de verdad? Otra vez la propuesta de irse. Vladislao sintió como la rabia hervía en su interior. Quería deshacerse de él. Temporalmente o para siempre, aún no estaba claro. Lo pensaré, dijo. Piénsalo, por favor. Me preocupo por tu salud. La preocupación en su voz sonaba sincera. Si no fuera por todas las circunstancias previas, Vladislao habría creído. Pero ahora cada muestra de amor le parecía teatro. Tarde por la noche, cuando la familia se retiró a sus habitaciones, se quedó sentado en el despacho tratando de entender qué hacer a continuación. Había pocos hechos, pero demasiadas sospechas. Podía estar equivocándose. Podía destruir su familia por su propia paranoia. Pero también podía no estar equivocándose. Y entonces las consecuencias serían mucho más serias que una familia destruida. Vladislao sacó de la caja fuerte los documentos, testamento, pólizas de seguro, extractos bancarios. Si sus sospechas eran ciertas, todo esto no solo le interesaba a él. Interesaba tanto que por ello estaban dispuestos a mentir. Ocultar, posiblemente traicionar. Guardó los documentos de vuelta y se acostó. Mañana sería lunes. Y sabría a dónde iba Elena a las 15:00. El lunes por la mañana Vladislao siguió a Elena.
Efectivamente fue a la dirección de la nota, pero resultó ser un centro médico. Elena pasó allí una hora, salió con una carpeta de análisis. Por la noche explicó que había ido a hacerse un chequeo ginecológico de rutina. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Vladislao. No quería preocuparte. Todo está bien, solo prevención. La explicación era lógica. Vladislao se sintió como un idiota. Había estado siguiendo a su esposa, sospechando de infidelidad, y ella simplemente se cuidaba la salud. El martes Elena organizó una cena romántica. Puso la mesa, encendió velas, preparó su cordero favorito con romero. Se puso esa lencería nueva bajo un vestido elegante. Estaba deslumbrante. ¿Qué celebramos?, preguntó Vladislao abrazando a su esposa en la cocina. Nada. Solo quiero alegrar a mi marido. Hacía tiempo que no teníamos veladas así. Lo sé. He estado demasiado ocupada con el trabajo, me olvidé de lo principal. Elena le besó en los labios, tiernamente, como en los primeros años de matrimonio. Vladislao sintió cómo se derretía la desconfianza. Quizá realmente se había inventado todo. Durante la cena hablaron de planes para el verano, de reformas en la casa de campo, de un viaje de vacaciones. Elena estaba atenta, interesada, se reía de sus bromas. Exactamente igual que cuando se enamoró de ella 18 años antes. Perdona que haya estado fría últimamente, dijo ella sirviendo vino. El trabajo en la fundación exige mucha energía. A veces llegas a casa como un limón exprimido. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Ves en mis ojos que piensas que me alejo de ti. Vladislao se quedó inmóvil con la copa en los labios. ¿De dónde sacas esas ideas? Intuición femenina. Te has vuelto diferente, receloso, suspicaz. Haces muchas preguntas, vigilas cada paso mío. Me pareció que tú habías cambiado. Estaba cansada. Pero eso pasará. Lo principal es que debemos confiar el uno en el otro. Elena extendió la mano por encima de la mesa, cubrió la suya. La confianza es la base del matrimonio. Sin ella solo somos extraños bajo el mismo techo. Vladislao apretó sus dedos. Su esposa tenía razón. Había permitido que las sospechas envenenaran su relación. Había buscado conspiraciones donde no las había. Esa noche hicieron el amor por primera vez en varios meses. Elena fue apasionada, tierna, se entregó por completo. Tumbado junto a ella después, Vladislao se sentía feliz y a la vez culpable. ¿Cómo había podido dudar de esta mujer? Al día siguiente Alicia entró en su despacho con una taza de café. ¿Cómo van las cosas en el trabajo, papá? Bien. ¿Y a ti en el instituto? También bien. Saqué un sobresaliente en el examen de matemáticas. Su hija se sentó en el sillón recogiendo las piernas. Parecía relajada, abierta. Hacía tiempo que no estaba así. Papá, perdona por haber sido grosera la semana pasada. No pasa nada. La adolescencia. No solo eso. Estaba nerviosa por los exámenes, me desahogaba con los que tenía cerca. No está bien. Vladislao dejó a un lado los documentos. ¿Quieres hablar de lo que te preocupa? Ya no me preocupa. Decidí no ir a una universidad extranjera. Me basta con la local. ¿Y de dónde surgió la idea de estudiar en el extranjero? Alicia se encogió de hombros. Los compañeros de clase lo comentaban. Me pareció interesante. Pero ahora entiendo que es demasiado caro y lejos de la familia. Si realmente quieres, encontraremos la manera. No quiero. Quiero estar cerca de ti y de Elena. Su hija se levantó, se acercó, le dio un beso en la frente. Eres un buen padre. Incluso cuando me porto como un monstruo. Después de que se fuera, Vladislao se quedó sonriendo. La familia volvía a la vida normal. La crisis había pasado, las relaciones se normalizaban. El jueves vino Dimitri, animado, sonriente, con el brillo familiar en los ojos. Viejo, ¿cómo va? Tienes mejor aspecto que hace una semana. Me siento mejor. ¿Se resolvieron los problemas familiares? ¿Qué problemas? No había ningún problema. Dimitri se rió. Sí, claro. Y yo pensé que sospechabas que Elena te era infiel. Vladislao levantó bruscamente la vista. ¿De dónde sacas eso? Por tu comportamiento se veía.
Te pusiste como un perro del hortelano, buscabas trampas en todas partes, sospechaba de todo el mundo. Yo no sospechaba de nadie. Claro, claro. Dimitri se acomodó en el sillón. Oye, hace tiempo que no pescamos. ¿Quieres que el fin de semana vayamos al lago? Excelente idea. Entonces, de acuerdo. Que nos hemos puesto a trabajar los dos como locos, hemos olvidado lo que es descansar. Dimitri estaba de excelente humor. Bromeaba, contaba chistes, hablaba de aparejos de pesca. Se comportaba de manera absolutamente natural, como el mejor amigo en quien Vladislao había confiado 15 años. Pero cuando Dimitri se fue, en el despacho quedó una sensación extraña. Algo en su comportamiento era demasiado fingido. Demasiado esforzadamente despreocupado. Vladislao trató de ahuyentar los pensamientos. La paranoia volvía. Acababa de convencerse de que su familia le quería, de que no había problemas. ¿Para qué buscar conspiraciones otra vez? El viernes por la tarde le compró a Elena unos pendientes caros con diamantes. Quería mostrarle que la valoraba, que lamentaba sus sospechas. ¿Por qué tantos regalos?, preguntó su esposa probándose las joyas. Por aguantarme. ¡Qué tonterías! Yo te amo, no te aguanto. Elena le abrazó, pegó la mejilla a su pecho. Vladislao sintió el olor de su pelo, el calor de su piel. Era su esposa. La mujer con la que había vivido los mejores años de su vida. El fin de semana transcurrió perfecto. Pesca con Dimitri, cena familiar, visionado conjunto de fotos antiguas. Alicia ayudó a Elena a cocinar, se rió de las bromas de su padre. Elena estaba atenta y cariñosa. Pero a veces Vladislao captaba momentos extraños. Cuando Dimitri y Elena se miraban pensando que él no los veía. Miradas rápidas, cautelosas, que enseguida desaparecían. O cuando Alicia se callaba a media frase si él entraba en la habitación donde hablaba con su madrastra. O cuando Dimitri tocaba a Elena demasiado a menudo, la ayudaba a ponerse la chaqueta, le daba la mano al salir de la barca, le apartaba el pelo que le caía en la cara. Cada vez Vladislao se decía que era su imaginación. Que buscaba problemas donde no los había. Que las familias felices no analizan cada gesto, cada mirada. Pero la intuición susurraba otra cosa. El domingo por la noche, despidiendo a Dimitri, Vladislao notó cómo su amigo se volvió a mirar a Elena. Una mirada larga, llena de, ¿qué? ¿Ternura? ¿Promesa? ¿Añoranza? Y Elena respondió con la misma mirada. Vladislao fingió no verlo. Se despidió de su amigo, cerró la puerta, volvió al salón. Elena estaba sentada en el sofá leyendo una revista. Parecía tranquila y satisfecha. Buen fin de semana, dijo ella. Sí. Dimitri está en plena forma. Siempre ha sido el alma de la fiesta. Y un buen amigo. El mejor. Ahora es raro encontrar amigos así. Vladislao asintió, pero en su pecho volvió a instalarse la inquietud. Quizá Dimitri realmente era un buen amigo. Quizá Elena realmente le quería. Quizá se estaba volviendo loco por sus propias sospechas. O quizá no. Por la noche yacía junto a su esposa y pensaba que más que nada en el mundo quería estar equivocándose. Quería que su familia fuera como parecía. Que el amor fuera real, no teatro. Pero los deseos no siempre coinciden con la realidad. Y la realidad, como pronto sabría, podía ser mucho más terrible que las sospechas más sombrías. Las siguientes 3 semanas fueron las más tranquilas de los últimos meses. Vladislao sintió cómo la tensión abandonaba su cuerpo, como si finalmente hubiera exhalado tras contener largo tiempo la respiración. Elena floreció. Por las mañanas volvía a cantar en la ducha como antes. Preparaba desayunos, besaba a su marido al despedirse, se interesaba por los planes del día. Por las noches cenaban juntos, hablaban de las noticias, hacían planes para el futuro. ¿Por qué no vamos de vacaciones al lugar donde pasamos la luna de miel?, propuso Vladislao durante la cena del miércoles. Elena levantó la vista de la ensalada y por su rostro pasó una leve confusión. ¿Te acuerdas de ese lugar? Claro que me acuerdo. Aquel hotelito junto al mar, el restaurante en la playa donde cenábamos todas las noches. Fue hace tanto tiempo. Recuerdo cada detalle. Elena sonrió, pero en su sonrisa había cierta tristeza. Buena idea. Solo que no en mayo. Tengo muchas cosas que hacer en la fundación. ¿En junio?
En junio sería perfecto. Vladislao tomó su mano y le besó la palma. Elena no se apartó, pero él sintió una leve tensión en sus dedos. Alicia también había cambiado. Sacó un sobresaliente en literatura, 4 buenas notas en las demás asignaturas. Los profesores la elogiaron en la reunión de padres, dijeron que se había concentrado en los estudios. Estoy orgulloso de ti, le dijo Vladislao cuando su hija le enseñó las calificaciones. Gracias, papá. Me estoy esforzando. Se nota que te esfuerzas. Y también que estás de mejor humor. Sí, todo se ha arreglado. Me di cuenta de que no vale la pena gastar energías en tonterías. Alicia lo abrazó, y Vladislao sintió cómo se le llenaba el corazón de calidez. Su hija volvía a estar cerca, volvía a confiar en él. Dimitri propuso varios negocios ventajosos. Un nuevo proveedor con mejores precios, un contrato para el catering de eventos corporativos, la posibilidad de abrir una sucursal en el distrito vecino. Eres como una mina de oro para mi negocio, bromeó Vladislao. Para eso están los amigos. Para ayudarse mutuamente. Dimitri parecía satisfecho y relajado. Ya no filosofaba sobre lo impredecible de la vida, no hacía preguntas extrañas sobre el testamento. Era el mismo de siempre, tal como Vladislao lo conocía desde hacía años. A finales de mayo, Vladislao se había tranquilizado por completo. La crisis familiar había quedado atrás. Se sentía como un idiota por sus sospechas. ¿Cómo había podido pensar mal de las personas que amaba? Una mañana, cuando Elena se preparaba para ir al trabajo, la abrazó en la cocina. ¿Sabes qué me he dado cuenta? ¿Qué? Que la familia es lo único que realmente importa. Todo lo demás, el trabajo, el dinero, las ambiciones, son tonterías. Elena se quedó inmóvil en sus brazos. ¿De dónde salen esos pensamientos? Últimamente estuve a punto de perder lo más querido por mi propia paranoia. No quiero repetir ese error. No perdiste nada. Siempre hemos estado contigo. Lo sé. Ahora lo sé. Vladislao abrazó más fuerte a su esposa. Ella olía a perfume familiar, su cabello era suave bajo su mejilla. Esta era su vida, su ancla en el mundo caótico. Pero él no vio cómo Elena cerró los ojos y por su rostro pasó una expresión parecida al dolor. Ese mismo día Elena se retrasó en el trabajo hasta muy tarde. Llamó a las 8, pidiendo disculpas. Reunión urgente por una nueva subvención. Sin mí no se aclaran. Entiendo. No te apresures, cenaré con Alicia. Gracias por comprenderme. La voz sonaba ligeramente tensa, pero Vladislao lo atribuyó al cansancio. Alicia estaba en casa, haciendo deberes en su habitación. Cuando la llamó para cenar, la chica salió con un libro en las manos. ¿Mamá llega tarde? Reunión en la fundación. Ah, claro. Alicia comió en silencio, mirando de vez en cuando a su padre. En su mirada había algo estudiado, como si tratara de entender algo. ¿En qué piensas? Preguntó Vladislao. En el instituto. Pronto los exámenes, estoy nerviosa. ¿Estás bien preparada? Lo conseguirás. Sí, supongo. Su hija terminó y volvió a los deberes. Vladislao se quedó en la mesa, disfrutando de la tranquilidad familiar. La casa estaba silenciosa y acogedora. Pronto volvería Elena, se sentarían juntos, hablarían de los planes para el fin de semana. Elena regresó a las 10:30. Parecía realmente cansada, el cabello ligeramente despeinado, la blusa arrugada, ojeras. ¿Cómo fue la reunión? Agotadora. Los patrocinadores se quejan de cada niñedad. Vete a descansar. Yo recojo la cocina. Gracias. Elena lo besó en la mejilla y subió arriba. Vladislao oyó cómo se duchó durante mucho tiempo, después se entretuvo en el dormitorio. Cuando se acostó a su lado, su esposa ya dormía. O fingía dormir. Respiraba uniformemente, pero su cuerpo estaba tenso. ¿Todo bien? Preguntó en voz baja. Solo cansada. Buenas noches. Vladislao le dio un beso en el hombro y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, lleno de trabajo y alegrías familiares. La semana siguiente, Dimitri le propuso ir a una exposición de equipamiento para restaurantes. Se celebra en la ciudad vecina. Podemos ver novedades, hablar con proveedores. Buena idea. ¿Cuándo? El jueves.
Salimos temprano por la mañana, por la noche estamos de vuelta. De acuerdo. El jueves salieron a las 7 de la mañana. La exposición resultó útil. Vladislao echó el ojo a un horno nuevo, conoció a proveedores interesantes. El día fue productivo. De camino a casa, Dimitri estaba de excelente humor. Contaba chistes, hacía planes para desarrollar el negocio, proponía nuevas ideas. ¿Sabes, Vlad? Me alegro de que todo se haya arreglado entre nosotros. ¿En qué sentido? Estabas un poco taciturno últimamente. Suspicaz. Y ahora vuelves a ser tú mismo. Solo fue un periodo complicado. Todos tenemos periodos complicados. Lo importante es no perder a los amigos. Dimitri le dio una palmada en el hombro, y Vladislao sintió calidez. Es bueno tener cerca a alguien que te entiende a medias palabras. Volvieron a casa a las 8 de la noche. Elena los recibió en el vestíbulo, parecía descansada y contenta. ¿Qué tal el viaje? Excelente. Vimos muchas cosas interesantes. ¿Te quedas a cenar, Dimitri? Gracias, pero tengo que irme. Mañana me levanto temprano. Su amigo se despidió y se fue. Vladislao y Elena se quedaron solos. ¿Cómo ha ido el día sin mí? Preguntó él. Tranquilo. Trabajé en casa, descansé un poco. Hacía tiempo que no tenía un día tan silencioso. Elena lo abrazó, le rozó los labios con el cuello. Vladislao sintió la excitación familiar. ¿Me has echado de menos? Mucho. Subieron al dormitorio. Elena fue apasionada y tierna a la vez. Hicieron el amor larga y lentamente, disfrutando de la intimidad. Después se quedaron abrazados, y Vladislao pensó en lo feliz que era. Una esposa amorosa, una hija inteligente, un amigo fiel, un negocio próspero. ¿Qué más se necesita para la felicidad completa? ¿En qué piensas? Preguntó Elena. En nosotros. En lo bien que ha salido todo. Sí, hemos tenido suerte. Quiero que siempre sea así. Elena no respondió. Vladislao sintió cómo se apretaba más contra él, como si temiera que fuera a desaparecer. A finales de mayo se relajó por completo. Dejó de analizar cada palabra de su esposa, cada gesto de su hija, cada mirada de su amigo. Vivía una vida familiar normal, disfrutando de placeres sencillos. Elena seguía llegando tarde al trabajo de vez en cuando, pero eso ya no despertaba sospechas. Alicia se preparaba para los exámenes y estaba ocupada con los estudios. Dimitri proponía nuevas ideas de negocio constantemente. Todo parecía perfecto. Tan perfecto que Vladislao ni siquiera notaba pequeñas rarezas. No notaba que cuando llamaba inesperadamente a Elena al trabajo, ella siempre necesitaba tiempo para acercarse al teléfono. No notaba que Alicia respondía demasiado rápido a las preguntas sobre dónde había estado mamá en tal o cual momento. No notaba que Dimitri siempre sabía exactamente cuándo Vladislao no estaría en la oficina. No lo notaba porque no quería notarlo. Porque la felicidad parecía frágil y tenía miedo de destruirla. Mientras él disfrutaba del idilio familiar, a su alrededor se desarrollaba un juego muy diferente. Un juego en el que él no era jugador, sino apuesta. Y ese juego se acercaba a su final. Vladislao decidió volver un día antes. Las negociaciones con nuevos proveedores en la región vecina terminaron mejor de lo esperado. Los contratos se firmaron para el mediodía del miércoles, aunque habían planeado terminar solo para la noche del jueves. Me voy a casa, le dijo a su asistente. Le daré una sorpresa a mi mujer. El viaje duró 4 horas. Vladislao conducía de buen humor, pensando en cómo se alegraría Elena de su regreso temprano. Quizás cenarían en aquel restaurante donde se conocieron. O simplemente pasarían la noche en casa, solos. Llegó a casa a las 6:30. Aparcó junto a la verja y vio el coche familiar de Dimitri. Extraño, su amigo no había dicho que pensara visitarlos. Vladislao sacó las llaves, pero la puerta no estaba cerrada con llave. Aún más extraño. Elena siempre cerraba la casa cuando estaba sola. En el vestíbulo reinaba el silencio. Vladislao aguzó el oído, del dormitorio del segundo piso llegaban sonidos amortiguados. Al principio pensó que su esposa veía la televisión. Pero los sonidos eran algo incorrectos. Dejó la maleta, se quitó los zapatos y empezó a subir las escaleras. A mitad de camino se detuvo. Gemidos. Silenciosos, contenidos, pero claros.
femeninos y masculinos. Vladislao sintió como la sangre se le iba de la cara. No puede ser. Es imposible. Se está equivocando. Subió más. Los sonidos se hicieron más claros. Más bajo, susurraba Elena. Alicia puede oírnos. Si no está en casa, respondía una voz masculina. La voz de Dimitri. Vladislao se quedó inmóvil junto a la puerta. Las manos le temblaban. Se le cortó la respiración. Empujó la puerta. La cama. Su cama. Su esposa y Dimitri. Durante unos segundos Vladislao no pudo moverse. El cerebro se negaba a procesar lo que veía. Era un sueño. Una pesadilla. Una alucinación. Elena abrió los ojos y vio a su marido. Un grito. Agudo, asustado. Dimitri se volvió, su cara se puso blanca como el papel. Vlad, yo. Vladislao se abalanzó. Un salto a través de la habitación. Agarró a Dimitri por el cuello, lo tiró de la cama. Su amigo cayó al suelo, intentó decir algo, pero Vladislao ya no oía palabras. Un puñetazo en la cara. Cabrón. Vladislao golpeaba una y otra vez. Maldito cabrón. Dimitri intentaba defenderse, pero estaba desorientado. Vladislao lo agarró por el pelo, le golpeó la cabeza contra la pared. Vlad, para. Gritaba Elena, envuelta en la sábana. Vladislao se volvió hacia ella. Cállate, puta. Se volvió otra vez hacia Dimitri. Este intentaba levantarse, sujetándose la nariz rota. 15 años de amistad. Vladislao le dio una patada en el estómago. 15 años. Dimitri se dobló. Vladislao cogió su ropa del suelo, lo arrastró hacia la ventana. Abrió la hoja. ¿Qué haces? Jadeaba Elena. Tirar la basura. Vladislao empujó a Dimitri al balcón. Su amigo intentó decir algo, pero Vladislao cerró de un portazo la puerta del balcón. Que los vecinos admiren al héroe amante. Se volvió hacia Elena. Ella estaba sentada en la cama, apretando la sábana contra el pecho. Tenía la cara pálida, los labios le temblaban. Vlad, puedo explicártelo. ¿Explicar? Vladislao se acercó lentamente a ella. ¿Qué hay que explicar aquí? Te estás follando a mi mejor amigo en mi cama. No es lo que piensas. ¿Y qué es lo que pienso? No lo planeamos, simplemente pasó. Vladislao la agarró por los hombros, la zarandeó. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Elena apartó la mirada. Responde. Unos meses. ¿Cuántos exactamente? Un año, quizás año y medio. Vladislao la soltó, retrocedió. Año y medio. Año y medio has estado fingiendo ser una esposa amorosa. No fingía. Te amo. ¿Me amas? Vladislao se rió. ¿Y también amas a Dimitri? Es diferente. Sí, claro, diferente. Con el marido es aburrido y predecible. Con el amante es apasionado e interesante. Elena se echó a llorar. No lo entiendes. Entiendo todo. Entiendo por qué querías que me fuera de vacaciones. Entiendo para qué necesitabas viajes de trabajo. Vladislao empezó a caminar por la habitación. La rabia hervía dentro, exigía salida. ¿Dónde está tu teléfono? ¿Para qué? ¿Dónde está el teléfono? Elena señaló la mesilla de noche. Vladislao cogió el aparato, empezó a revisar los mensajes. Al principio nada sospechoso. Pero él sabía, los amantes modernos saben ocultar la correspondencia. Encontró una carpeta oculta. Cientos de mensajes. Fotos. Planes de encuentros. Vuelve a hacer preguntas. Se está volviendo suspicaz. Hay que tener más cuidado. Alicia dice que te siguió. ¿Cuándo podremos estar juntos de verdad? Pronto. Solo hay que esperar el momento adecuado. Vladislao siguió leyendo. Los mensajes se volvían más explícitos. ¿Y si se entera? No se enterará. Y si se entera, nos las arreglaremos. ¿Qué significa nos las arreglaremos? Tiene el corazón enfermo. El estrés puede ser fatal. ¿Hablas en serio? Muy en serio. El seguro cubrirá todos los gastos. El negocio será nuestro.
Vladislao sintió como la tierra se movía bajo sus pies. ¿Planeabais mi muerte? Elena lo miraba con horror. No. Eso no es, solo fantaseábamos. ¿Fantaseabais con mi muerte? No íbamos a hacer nada. Vladislao siguió leyendo. Encontró mensajes con Alicia. Papá sospecha algo. Preguntó dónde estuviste ayer. ¿Qué le dijiste? Que habías ido al médico. Se lo creyó. Bien hecho. Pronto todo cambiará. ¿Prometes que recibiré mi parte? Te lo prometo. Nos ayudas, así que te mereces una recompensa. Vladislao dejó caer el teléfono. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el aparato. ¿Alicia lo sabe? Elena guardó silencio. ¿Mi hija sabe de vuestro plan? Ella no entiende. ¿Qué no entiende? ¿Qué queréis matar a su padre? No queríamos matar a nadie. Solo eran conversaciones. Vladislao se acercó a la ventana. En la calle, Dimitri se ponía los pantalones, escondiéndose tras los arbustos. Los vecinos ya se habían reunido, señalaban con el dedo, grababan con los teléfonos. Año y medio, dijo lentamente Vladislao. Año y medio habéis estado planeando deshaceros de mí. No planeábamos. Solo, soñábamos con estar juntos. Y para eso yo tenía que morir. No. Vladislao se dio la vuelta. Elena estaba sentada en la cama, con la cara cubierta de lágrimas. ¿Sabes qué es lo más terrible? No que me engañaras. No que mi mejor amigo me traicionara. Lo más terrible es que metierais en esto a mi hija. Alicia no tiene la culpa. Claro que no tiene la culpa. Solo tiene 17 años. Pero vosotros la usasteis contra su propio padre. Elena sollozaba cada vez más fuerte. Perdóname, por favor, perdóname, no quería. ¿Qué no querías? ¿Engañar? ¿Mentir? ¿Planear mi muerte? Te amo. ¿Me amas? Vladislao se acercó a la cama. ¿Sabes cómo se llama lo que hacías? Se llama traición. La traición más vil y ruin. Vlad. Cállate. Simplemente cállate. Vladislao se sentó en el sillón junto a la ventana. La rabia gradualmente cedía paso a una calma helada. Miraba a su esposa, a la mujer con la que había vivido muchos años, en quien había confiado más que en sí mismo. Vete de casa, dijo en voz baja. ¿Qué? Haz las maletas y vete. Hoy mismo. ¿A dónde voy a ir? A casa de tu amante. A casa de amigas. Me da igual. Elena se levantó de la cama, se puso una bata. ¿Y qué pasa con nuestro matrimonio? ¿Con nuestra familia? Vladislao la miró largamente. ¿Qué familia? ¿Qué matrimonio? Todo eso era mentira. Año y medio de mentira. No todo era mentira. Todo. Cada beso, cada te amo, cada noche en la misma cama. Todo. Elena se arrodilló ante su sillón. Me corregiré. Romperé con Dimitri. Empezaremos de nuevo. Es demasiado tarde. No es tarde. La gente perdona las infidelidades, reconstruye las relaciones. Yo no perdono la traición. Especialmente cuando mi hija participa en ella. Vladislao se levantó, se acercó a la ventana. Tienes una hora, dijo sin darse la vuelta. Una hora para hacer las maletas e irte. Si dentro de una hora sigues aquí, llamo a la policía. ¿Por qué? La infidelidad no es un delito. Pero planear un asesinato sí es un delito. Tengo la correspondencia. Elena se calló. Vladislao oyó cómo se levantaba, se dirigía al armario. Empezó a recoger ropa, sollozando. Él se quedó junto a la ventana pensando que la vida que había construido durante muchos años había terminado. La familia que amaba resultó ser un espejismo. Las personas en las que confiaba lo traicionaron de la manera más vil. Pero lo más terrible estaba por delante. La conversación no de Alicia. Vladislao sintió por primera vez en su vida que era capaz de venganza. Venganza cruel e implacable. 6 meses después, Vladislao estaba sentado en su despacho renovado firmando el contrato de compra del cuarto restaurante. El negocio florecía como nunca antes. Liberándose de Dimitri y sus dudosos manejos, había encontrado socios fiables, ampliado la cadena, duplicado los beneficios.
Enhorabuena por este negocio exitoso, dijo el nuevo socio estrechándole la mano. Gracias. Creo que esto es solo el principio. Vladislao despidió al socio y se quedó solo. Fuera llovizneaba. Pero en el alma había tranquilidad. La venganza resultó ser un plato que realmente era mejor servir frío. El divorcio transcurrió rápido e implacable. Vladislao contrató a los mejores abogados, que desmenuzaron el contrato matrimonial letra por letra. Elena recibió solo lo que había aportado al matrimonio, prácticamente nada. La casa, los coches, las cuentas bancarias, las participaciones en el negocio, todo se quedó con él. Esto no es justo, sollozaba Elena en la última sesión del juzgado. Yo fui una esposa ejemplar. Las esposas ejemplares no engañan, respondió Vladislao fríamente. Y no planean la muerte del marido. Con Dimitri se las arregló de otra manera. Vladislao revisó todos los documentos financieros de los últimos 3 años, contrató auditores. Aparecieron hechos interesantes, facturas infladas, proveedores fantasma, comisiones dudosas. Había material suficiente para una causa penal. Vlad, somos amigos, intentaba suplicar Dimitri durante el careo. Devolveré todo hasta el último céntimo. Yo no tengo amigos ladrones, respondió Vladislao sin levantar los ojos de los documentos. Dimitri recibió 3 años de libertad condicional y la devolución íntegra del daño. Su agencia de publicidad quebró, Vladislao personalmente llamó a todos los clientes, les contó sobre el proceso judicial. La reputación en los negocios quedó destruida para siempre. Lo más difícil fue con Alicia. La hija intentaba justificarse, juraba que no entendía la gravedad de la situación. Papá, tenía miedo. Elena me dijo que si no ayudaba, tú nos echarías a las 2 de casa. ¿Y te lo creíste? No sabía qué pensar. Te habías vuelto tan suspicaz, siempre hacías preguntas. ¿Así que era más fácil mentir a tu propio padre? Alicia guardó silencio, bajando la cabeza. ¿Querías saber el importe de la herencia? Ahora ya lo sabes, no la habrá. Todo lo que gane irá a beneficencia. Papá, entiendo que me equivoqué. La comprensión llega demasiado tarde. Alicia intentaba arreglar la relación. Cocinaba sus platos favoritos, traía buenas notas, se disculpaba en cada encuentro. Pero Vladislao permanecía frío como el hielo. Proporcionaba a su hija todo lo necesario, comida, ropa, techo. Pero la cercanía emocional ya no existía. La chica enseguida entendió la diferencia entre la vida cómoda de antes y la dura realidad. Elena encontró trabajo como dependienta en una tienda de ropa. Alquilaba un piso de una habitación en un barrio residencial, iba al trabajo en transporte público. Los trajes caros tuvo que venderlos, necesitaba dinero para la entrada de la vivienda. Vladislao sabía todo sobre su vida. Contrató a un detective privado que regularmente informaba sobre la exesposa. No por curiosidad, sino por necesidad de controlar la situación. Dimitri se emborrachó en 4 meses. Perdió el piso, la oficina, el coche. Vivía con conocidos casuales, se las arreglaba con trabajos temporales. Intentaba encontrar trabajo en su especialidad, pero la reputación estaba enterrada definitivamente. Vladislao Borisovich le llamó una noche el detective, Dmitri Gerasimov, y vino a su casa. Estuvo junto a la verja 1 hora, luego se fue. Entendido. Refuercen la vigilancia. Una semana después, Dmitri intentó encontrarse con él personalmente. Le esperó en la oficina, cuando Vladislao iba a salir. Vlad, dame la oportunidad de explicarme. Vladislao se detuvo, miró al ex amigo. Dmitri había envejecido 10 años, cara gris, manos temblorosas, ropa barata. No tengo nada de qué hablar contigo. Entiendo que me equivoqué. Pero fuimos amigos tantos años. Los amigos no se acuestan con las esposas de los amigos. Y no planean su muerte. Eso no era planificación. Solo fantasías. ¿Fantasías sobre mi muerte? Dmitri se calló. Apártate de mi vista, dijo Vladislao con calma. Y no aparezcas más. La próxima vez llamaré a seguridad. Se montó en el coche y se fue sin darse la vuelta. En el retrovisor vio cómo Dmitri se quedaba en medio del aparcamiento, encorvado como un viejo. Elena apareció en casa en noviembre. Papá, mamá quiere hablar contigo. Lleva 2 horas junto a la verja. ¿Qué espere? ¿Quizás salgas? Está helada. Son sus problemas.
Vladislao miraba desde la ventana del despacho. Elena estaba bajo la lluvia con una chaqueta barata, miraba periódicamente hacia la casa. Parecía lastimosa y perdida. Sonó el teléfono. Número desconocido. Vlad, soy yo, oyó la voz de Elena. Por favor, dame 5 minutos. No tenemos temas comunes de conversación. Quiero disculparme. Pedir perdón por todo lo que hice. No necesito tus disculpas. Vlad, entiendo que me equivoqué. Entiendo que te causé dolor. Pero quizás podamos al menos. ¿Al menos qué? Seguir siendo personas el uno para el otro. Vladislao se rió. La risa salió fría, desagradable. ¿Personas? Las personas no traicionan a quienes confían en ellas. Las personas no planean el asesinato de sus seres queridos. No planeábamos. Leí la correspondencia. ¿Recuerdas? El estrés puede ser fatal, el seguro cubrirá los gastos. Elena guardó silencio. Vete a casa, dijo Vladislao. A tu piso de una habitación en el barrio residencial. Y no vuelvas a aparecer por aquí. Colgó y se apartó de la ventana. Media hora después Elena se fue. A finales de año, Vladislao había reconstruido completamente su vida. Nuevos socios comerciales, nuevo círculo social, nuevos planes. Compró un piso en el centro de la ciudad donde pasaba la mayor parte del tiempo. La casa se la dejó a Alicia, que viviera y pensara en sus errores. Salía con mujeres, pero no establecía relaciones serias. La confianza había quedado minada para siempre. Mejor la soledad que el riesgo de una nueva traición. Papá, feliz año nuevo, le llamó Alicia el 31 de diciembre. Igualmente felices fiestas. ¿Quizás lo celebremos juntos? ¿Como antes? Como antes ya no será. Lo sé. Pero somos familia. Familia es cuando las personas confían unas en otras. Y nosotros ya no tenemos eso. Alicia lloró al teléfono. Papá, ¿hasta cuándo? Entendí mi error. Me arrepiento. ¿Qué más necesito hacer? Nada. Solo vive con las consecuencias de tu elección. ¿Y tú? ¿Eres feliz en tu soledad? Vladislao miró por la ventana de su nuevo piso. La ciudad brillaba con luces festivas. En algún lugar celebraban el año nuevo familias felices. En algún lugar lloraban personas destrozadas. Estoy tranquilo, dijo. Y eso vale más que la felicidad. Colgó y se sirvió whisky. A medianoche alzó la copa por la justicia. Porque los traidores recibieron su merecido. Porque a veces la venganza realmente triunfa. Elena en ese momento estaba en la cocina de su piso de una habitación mirando una fotografía, la única que había conservado. Su foto de boda. Jóvenes, felices, enamorados. Dimitri celebraba el año nuevo en el portal de una casa ajena con una botella de vino barato. Pensaba en lo fácil que era destruir una vida y lo imposible que era reconstruirla. Alicia estaba sentada en la casa grande y vacía y entendía que había perdido a su padre para siempre. No físicamente, él estaba vivo, exitoso, cerca. Pero emocionalmente había muerto para ella el día que se enteró de la traición. Entendieron lo que habían perdido. Entendieron cuál era el precio de sus errores. Pero era demasiado tarde. Vladislao no perdonaba. Nunca perdonaba. Y llevarían el castigo hasta el final de sus días. Y él construyó una nueva vida, fría, pero justa. Una vida sin confianza, pero también sin traición. Una vida donde ya no confiaba en nadie ni amaba a nadie. Y estaba completamente tranquilo.